14.001, salud ambiental. Estos temas son novedosos, muy potenciales, de mucha importancia, y recibamos nuevamente al doctor con un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Muy bien, bueno, mi nombre es Augusto Novoa, soy médico ocupacional de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y agradezco la gentileza del comité organizador de haberme invitado a compartir algunas cosas con ustedes de las muchas que hay dentro de estos temas de la seguridad, la salud ocupacional y también de este tema que suma a lo que son aspectos ocupacionales, que es el tema ambiental. El tema ambiental está muy vinculado a las cuestiones del trabajo, muy vinculado, por aspectos técnicos, por aspectos legales, en el sentido de que muchas veces las situaciones, enfermedades, accidentes, incidentes que pueden generarse en el trabajo también pueden estar relacionadas con aspectos ambientales. Y cuando no hacemos una adecuada valoración, miren, ahí tenemos una primera cuestión que comentar, no podemos distinguir qué cosa es ocupacional y qué cosa no lo es, ¿no? Entonces, hay personas que pueden resultar con algunas enfermedades y que al investigar estas enfermedades, estas pueden ser debidas a sustancias químicas de repente, a factores físicos como el ruido, no sé, y achacarse en razón de que en el domicilio no existen estas exposiciones al trabajo, cuando en realidad sí existían a nivel ambiental, ¿no? Entonces, tenemos una cuestión importante para mencionar por ahí. ¿Por qué es que el término ambiental está vinculado a las cuestiones laborales? En segundo lugar, el término ambiental es importante porque actualmente cuando hablamos de sistemas integrados de gestión, algo de lo que comenté hace un momento, muy superficialmente, ya no tratamos de buscar la calidad simplemente por procesos o por áreas, sino buscamos la calidad total. Y cuando se busca la calidad total, la gestión se hace en cada una de las tareas, de las actividades, de los subprocesos, de los procesos que componen el sistema, y no gestionamos solamente la seguridad y la salud del trabajador, sino también un desarrollo sostenible dentro del ambiente. Entonces, conocer las cuestiones ambientales es importante por esa segunda razón. Y hay varias más que podemos ir sacando como conclusión o de repente encontrarlas directamente descritas en lo que voy a ir conversando. Sin embargo, quiero previamente hacer algunos comentarios acerca de lo que son los conceptos de salud ambiental en general, porque estoy convencido de que son conceptos no nuevos, porque ya tienen su tiempo, pero sí son conceptos a los que de repente no le hemos prestado especial atención, ¿no? Y es por eso que tenemos alto índice de contaminación de diverso tipo, no tenemos sistemas adecuados de manejo de residuos sólidos, no tenemos o no somos responsables, quizá algunas veces por desconocimiento, no creo que sea por desinterés exacto, sino porque muchas veces no conocemos la manera tan negativa como impacta el hecho de no manejar bien nuestros residuos, desde los más simples que tenemos en casa, los que tenemos en instituciones como las universidades, en lugares mucho más complejos y contaminados, por ejemplo como los hospitales, y el pasivo que estamos dejando para las generaciones subsiguientes. Entonces, voy a hacer algunas cosas, voy a comentar algunas cosas y, como les dije hace un momento, si es que eso motiva alguna pregunta, algún comentario, yo encantado de poder opinar al respecto, si es que eso contribuye a que todos saquemos hoy buenas conclusiones de esta reunión. La salud es un concepto que abarca múltiples aspectos, desde aspectos celulares, que nos constituyen como seres vivos, hasta aspectos macro como el planeta mismo. Hay tendencias, por ejemplo, que dicen que el planeta en su conjunto es un ser vivo, así como lo somos nosotros. Nosotros estamos constituidos por millones de células, las cuales se han organizado, han formado órganos, han formado aparatos, han formado sistemas, y en conjunto se desarrollan. Y cuando las miramos al microscopio vemos cómo esas células forman sustancias químicas, algunas de esas beneficiosas que sirven para proporcionar energía, como la glucosa, los carbohidratos, otras sustancias químicas que son sustancias de desecho que deben eliminarse, otras sustancias o partículas que ingresan a nuestro organismo y nos causan daño, como son las moléculas o las sustancias que forman las bacterias, los virus, ¿no? Y como, por ejemplo, cuando ingresa un virus, ¿no?
Un virus es una molécula, va robando moléculas de nuestro cuerpo y va formando sustancias para su beneficio, y una vez que destruye las células abandona y se va a otra célula y hace lo mismo. Cuando todo este conocimiento o esta breve descripción que he hecho acerca de lo que es el ser humano, la extrapolamos al planeta mismo, llegamos a la conclusión de que el planeta podría, en realidad, como dicen estas personas, comportarse como un ser vivo. Todo el planeta en su conjunto podría comportarse como un ser vivo, ¿no? Entonces, el planeta tiene una serie de sustancias, tiene agua, tiene minerales como el sílice, el arsénico, el plomo, tiene una serie de sustancias que poco a poco son siendo tomadas por los seres vivos, ya sea las plantas, los seres humanos u otros animales. Esos materiales nos sirven para vivir, nos proporcionan energía, pero también tomamos, si es que no queremos decir robamos al planeta, por ejemplo, sustancias químicas para hacer estas cilias, ¿no? O para hacer esta pizarra, o para hacer el marco de esta pizarra, ¿no? Y algunas de esas sustancias las tomamos como combustibles, los hidrocarburos, y con eso movemos y vamos creando sustancias que después ya no sabemos cómo desechar, y para nosotros como seres humanos lo único que nos queda pues es ponerlas en un espacio, pero para el planeta le estamos acumulando, ¿no?, cosas dentro. Es un ser vivo que se está enfermando. Entonces, el término salud no hay que entenderlo simplemente como propio o perteneciente al ser humano, sino que debemos hacerlo un poco más extenso y que abarque a los ecosistemas, que abarque al planeta mismo, por las relaciones y consecuencias que eso va a tener con nosotros mismos, ¿no? Entonces, la salud es un concepto macro, está muy vinculado al desarrollo que nosotros hemos originado en el planeta debido a la utilización de los recursos, ¿no? Nosotros tomamos sustancias para hacer vehículos, para hacer aviones, para hacer sillas, para nuestros alimentos, para nuestros utensilios, para nuestras pizarras, para todo lo que tenemos, ¿sí? Y producto de la utilización de esto, nosotros hemos autodenominado y hemos gritado al mundo que hemos desarrollado. Pero este desarrollo, ¿sí?, no siempre ha sido el adecuado. Y en algunos casos, el desarrollo inadecuado, cuando hemos tomado estas sustancias y no las hemos devuelto adecuadamente a la naturaleza, por un mal manejo, por ejemplo, de residuos sólidos, este desarrollo inadecuado, producto también del consumo excesivo que tenemos, ¿no?, del consumo excesivo, asociado a un crecimiento poblacional, y si a esto le sumamos condiciones sociales ya económicas, como es el caso de la pobreza, la mala distribución de la riqueza, o como queramos llamarle, ¿sí?, generan en algunos grupos un desarrollo insuficiente que va a repercutir en la salud y también en el ambiente. Y llegamos curiosamente a una dualidad de dos conceptos que inicialmente podrían estar muy separados, ¿no?, porque la salud siempre la hemos vinculado a un aspecto muy humano, en cambio muy distante del concepto de ambiente. Pero si analizamos esto en su conjunto, nos damos cuenta que los temas ambientales, ¿sí?, de utilización de recursos por el consumo excesivo, debido al crecimiento poblacional, debido a situaciones sociales como la pobreza o la distribución de la riqueza, generan trastornos ambientales que repercuten en la salud. Es por eso que la tendencia actual es a, dentro de las organizaciones, tender hacia sistemas integrados de gestión. Es decir, no gestionar solamente la salud, en el caso de personas que trabajan en ciertos lugares, la salud de los trabajadores, sino también las cuestiones ambientales. Y si damos un paso más adelante, ya no hacerlo solamente en el trabajo, sino también hacerlo fuera del trabajo, ¿no?, fuera del trabajo. Entonces, hablamos de que estos problemas de salud a nivel personal y ambiental han generado la necesidad de tomar un enfoque distinto del manejo, de la forma como se debe hacer la gestión y la prevención de estos trastornos. Los conceptos de salud, ambiente y desarrollo, por las cosas que acabo de mencionar en esta primera parte de mi locución, entonces están muy vinculados, muy claramente vinculados, ¿no? La prevención y la reducción de riesgos para la salud, un sistema de vigilancia ambiental y un fortalecimiento de los niveles locales en diversos aspectos, por ejemplo, económicos, sociales, educativos, educar a la población para que elimine adecuadamente los residuos,
educar a la población para que prevenga los riesgos de la salud. Ojo, que no solamente no se dice acá riesgos a la salud en el trabajo, riesgos a la salud en todo, ¿no? Es decir, educar a nivel local y a nivel regional y nacional para que las personas aprendamos a hacer prevención y a reducir los riesgos y gestionemos un sistema de vigilancia ambiental, definitivamente va a repercutir en un estado de bienestar. Y esto está mencionado en la Agenda 21, que es el producto de una reunión de conclusiones benéficas para el ambiente muy importante y que seguramente ustedes han escuchado o conocen quizá más a profundidad, muy conocido por todos. La tendencia entonces es a ir hacia un ambiente saludable. Un ambiente saludable. Por ejemplo, hace un momento hablábamos del famoso Sensopas, ¿no? Estuvimos conversando a propósito de una pregunta no vinculada con esto de Sensopas. Hablábamos del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Ambiente para la Salud, ¿no? Es que las dos cosas están nuevamente muy vinculadas. Está vinculada a la cuestión laboral y está vinculada a la cuestión ambiental. No basta con cumplir normas, no basta con hacer buenos contratos, hay que proporcionar ambientes que sean saludables. Y si ese concepto del trabajo lo extrapolamos hacia el exterior, hacia la vida misma, tenemos un concepto macro, ¿no? Un concepto más grande. Y hablamos de ahora de ambientes saludables. El ambiente debe ser saludable. Y para esto deben garantizarse algunas situaciones distintas a las cuestiones individuales, por ejemplo, el abastecimiento de agua potable, la gestión de la adecuada vivienda, la gestión de alimentos inocuos, eliminación sanitaria de excretas y desechos sólidos, son condiciones para una vida sana y productiva. Si ustedes se dan cuenta, acá hay funciones también que se cumplen dentro de las cuestiones laborales, pero otras que son ya de cumplimiento del Estado, del gobierno, mediadas por nuestra gestión. Son indispensables en estos conceptos la educación, el saneamiento y por supuesto acá sobre resaltado el cambio de actitudes, ¿no? El cambio de actitud y la propensión que debemos tomar para buscar formar parte, si es que no, desarrollar una cultura de prevención de riesgos y una cultura de cuidado de la salud personal y de la salud ambiental. Eso es lo que tendemos. Ya es bien conocido el concepto de salud, que fue dado por la OMS, que habla de que la salud es una condición de bienestar, ¿no? De bienestar, y no solamente como en algún tiempo, debido a la concepción biológica que había de la salud, se decía que la salud era no tener enfermedades, ¿no? Entonces decía una persona es sana cuando no tiene enfermedades, cuando en realidad la salud es mucho más amplia que eso, porque abarca conceptos físicos, abarca conceptos fisiológicos del ser humano, también conceptos sociales y conceptos psicológicos, es decir, una suma de todos estos factores y un equilibrio en los cuales los seres humanos y el planeta mismo obtengamos una condición de bienestar. No hay salud si nosotros estamos sanos, no tenemos ninguna enfermedad, pero no somos responsables socialmente de la eliminación de nuestros residuos. O no hay salud si es que en las posiciones en las que estamos no nos comprometemos a hacer una adecuada gestión para buscar qué sustancias químicas, qué factores físicos presentes en el ambiente sean gestionados adecuadamente y se mitiguen los daños que puedan producir en el momento actual y en el futuro. Entonces es un aspecto que trasciende el concepto biológico de la salud y se va más bien hacia una esfera filosófica para buscar esta condición de bienestar tanto personal como ambiental. Va por ahí. ¿Y salud ambiental qué cosa es? Un concepto, una concepción de salud ambiental podría ser la siguiente, ¿no? Que es el equilibrio ecológico que debe existir entre el hombre y su medio ambiente para que sea posible su bienestar. Interesante, ¿no? Debemos alejarnos de este paradigma de pensar solamente en nosotros, sino también deberíamos pensar en el medio ambiente por una situación simple. Entre ambos debe existir un equilibrio, ¿no? Si tomo algo de la naturaleza, debo devolverlo adecuadamente para que no se acumule químicamente de una forma que no pueda ser fácilmente devuelta a la naturaleza y romper ese equilibrio. Debo buscar entonces establecer esos equilibrios para que el ambiente tenga esto que mencioné hace un momento, ¿no? Una condición de bienestar. Es decir, ya no solamente buscar la condición de bienestar de mi persona, sino también buscar algo un poco más allá, una condición de bienestar ambiental. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud,
La salud ambiental es una parte de la salud pública que se ocupa de las formas de vida, las sustancias, las fuerzas y condiciones del entorno del hombre que pueden ejercer una influencia sobre su salud y bienestar. Un concepto mucho más amplio, ¿no? Miren que abarca situaciones que no solamente se limitan al ser humano, formas de vida. Debemos pensar en las plantas, debemos pensar en los otros animales que también comparten el planeta, ¿sí? Condiciones del entorno del hombre, características naturales, ¿no? Los metales que existen en el subsuelo, los puntos de nacimiento de agua, los ríos, ¿sí? Y una serie de cosas más que nos rodean, que pueden ejercer una influencia directa o indirecta sobre la salud y el bienestar que nosotros tanto proponemos, ¿no? Entonces, este es un concepto de la OMS. ¿Cuáles son los objetivos de establecer un sistema en el que gestionemos salud ambiental? ¿No? Los objetivos pueden ser muchos, acá hay algunos de ellos. En primer lugar, promoción de las personas, de nosotros los seres humanos, la valorización del capital humano y la protección del ambiente. Aquí aparece, ¿no? Y esta es la base para los denominados, puede parecer simple, pueden ser postulados o proposiciones muy sencillas, pero es la base para los sistemas integrados de gestión. Cuando nosotros tratamos de integrar un sistema de gestión, tenemos que propugnar no dejar de lado el medio ambiente y, por supuesto, pensar aquello en lo que por naturaleza siempre pensamos. Como seres humanos pensamos en nosotros mismos, pero debemos cuidar el ambiente y generar que cada uno de nuestros procedimientos, de las cosas que estandarizamos y normalizamos en los procederes, en la forma de ejecutar nuestras operaciones y nuestros procesos, tomen en cuenta estos aspectos, ¿no? El ser humano y el ambiente. Y no solamente pensados en el presente, sino también pensados hacia el futuro, ¿no? En el caso del ser humano, pensados hacia el futuro, buscando no desarrollar ni accidentes ni enfermedades. Ahí viene el término ocupacional, ¿no? Y en el caso del ambiente, dejar un ambiente que sea saludable, la palabra que mencioné hace un momento, para los descendientes o las futuras generaciones que vengan luego que nosotros. Hay aspectos que hacen difícil la gestión de la salud ambiental. Definitivamente, cuando hacemos un análisis FODA, ¿no? Vemos nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es incuestionable que un punto importante es el crecimiento poblacional acentuado, en particular el urbano, ¿no? Cada vez las ciudades van creciendo más, la gente va abandonando las zonas rurales, viene a desarrollarse en ciudades como la nuestra, como Trujillo, como en otras ciudades. Muchas de esas personas suman condiciones económicas que no son las más adecuadas. Eso se asocia a bajo nivel educativo, a pobres condiciones de vida, ambientes poco saludables dentro del hogar y al desarrollo de conductas que repercuten de manera muy perjudicial para el ambiente. Acúmulo de basuras, acúmulo de desechables y una serie de cosas más. Entonces, un aspecto que puede escribirse en dos palabras es tan importante para lo que es el desarrollo sostenible del ambiente como es el crecimiento poblacional. Aspectos de migración, generación creciente de energía, un aspecto importante. Todo lo que nosotros hacemos requiere energía. Y para obtener esa energía a lo largo de la historia, el ser humano ha utilizado, digámoslo así, lo que ha podido. Inicialmente, las pequeñas hojas secas que caían de los árboles que le daban fuego para abrigarse, para cocinar sus alimentos. Después de los mismos alimentos. Ustedes saben que los alimentos son energía biológica, son moléculas que contienen altas cantidades de energía y que nos proveen la energía a nosotros, los seres humanos, para poder vivir y también al resto de seres vivos, ¿no? Luego, cuando ya descubrimos el fuego, empezamos, y el fuego nos sirvió para muchas cosas, para calentarnos y para mejorar la calidad de alimentación, empezamos a buscar fuentes de fuego y encontramos a los árboles, a los animales mismos, a la biomasa, ¿no? Con la finalidad de obtener energía, nosotros hemos hecho muchas cosas, aún lo seguimos haciendo, ¿no? Para desplazarnos, todos los que hemos venido en este momento a esta conversación, hemos tenido que tomar algún vehículo, y ese vehículo utiliza energía, y esa energía en la mayoría de los casos es proveniente de hidrocarburos, combustibles fósiles, ¿sí? Pero la generación creciente de energía, porque cada vez somos más,
también trae sus consecuencias, ya que esos hidrocarburos o esas sustancias que nosotros utilizamos liberan otras sustancias al ambiente que, si no son manejadas adecuadamente, nos generan problemas. Y ahora tenemos fenómenos como el efecto invernadero nocivo, el calentamiento global, ¿no? Y una serie de cosas más. La contaminación, producto de los materiales residuales de las sustancias que hemos utilizado para esto, ¿no? Tema importante. Dependencia irreversible a productos industriales. Curioso, ¿no? Alguien me decía, si nosotros regresamos 100 años atrás, nos suicidamos, ¿no? No encontramos luz eléctrica, no encontramos vehículos, no encontramos cosméticos, no sé qué sería de nuestras queridas damas, ¿no? No hay colonias, no hay perfumes, no va a haber la base para... no va a haber el acondicionador para el pelo. Sería una desgracia. No nos acostumbramos, seguramente el celular, ¿no? Todo lo que utilizamos. Entonces, nos hemos acostumbrado a los productos químicos, ¿no? Nuestros bebés ahora llevan a la boca, hemos diseñado, ¿no? unos pequeños dispositivos plásticos, flexibles, para que ellos lleven a la boca y se entretengan mientras nosotros trabajamos, porque trabajamos tanto que ya no tenemos tiempo para ellos. Pero esos plásticos, para ser flexibles, hemos introducido talatos, y esos talatos son tóxicos, ¿no? Se ha descubierto en ratas que son cancerígenos. Mientras más flexible es un plástico, mayor cantidad de talatos tiene, y eso tiene efectos nocivos, pero nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? Somos dependientes irreversibles de sustancias químicas. Pequeño problema, y probablemente siempre lo seamos, no lo sé. Al menos esta generación lo va a hacer. Estoy seguro, y la que viene también, de repente más adelante, porque también estoy convencido de que somos parte de la historia del ser humano, y lo que en este momento vemos no es lo que va a existir en 200 años. Porque lo que fue actualidad hace 200 años y fue el momento para las personas que vieron el ferrocarril o que vieron los primeros vehículos, es muy distinto a lo que tenemos ahora, ¿cierto? Y seguramente lo que habrá de acá 200 o 300 años deberá ser distinto, y ojalá sea mucho mejor. Seguramente en algún momento idearemos algunas formas mejores de convivir con el ambiente, pero por el momento, al menos esta y la siguiente generación, estoy seguro que va a ser bien difícil que nos hagamos dependientes, dejemos de ser dependientes irreversibles de los productos industriales. Muy difícil, ¿no? Cambios en el estilo de vida, ¿cierto? Contexto general desordenado, un aspecto muy importante, ¿no? Efectos en la salud tienen periodos largos de latencia, por supuesto, lo que les decía hace un momento, ¿no? Nosotros estamos expuestos a una serie de sustancias a veces imperceptibles. Los biberones, esos biberones con esos chupones tan blandos, tienen sustancias químicas que cuando son o ingresan al organismo se van acumulando, y en los niños no van a dar posiblemente un problema, pero sí ya en los adolescentes, y nos han aparecido enfermedades, ¿no? Como los síndromes de hiperactividad, los trastornos de falta de atención, ¿no? Y quizá no estamos buscando hacia atrás para encontrar las respuestas. Posiblemente por acá estén esas respuestas, solo que faltan muchos estudios. Y a las personas que les interesa la investigación, pues acá tienen un mar de cosas para investigar, ¿no? Para hacer estudios de tiempos prolongados y poder ver cuál es el efecto que tienen cada una de las sustancias que ahora nos rodean en el ambiente sobre nuestra salud, tanto individual como colectiva. Miren, creciente contaminación del ambiente con agentes biológicos, químicos y físicos, calentamiento de la atmósfera, lo mencioné, reducción de la capa de ozono, ¿sí? Por efecto de sustancias químicas. Ustedes saben que fueron los clorofluorocarbonados las sustancias que inicialmente culpables de esta situación. Ahora han disminuido un poco, pero el agujero ha quedado. La reducción de la capa de ozono es lo único que ha logrado en los últimos 10 años revertirse parcialmente, ¿no? Se han mejorado esas condiciones, pero aún persiste. La lluvia ácida, el acúmulo de residuos peligrosos, los accidentes y catástrofes tecnológicas, la alteración en cantidades y la calidad del agua. El agua dulce ha disminuido, aparte de que ha disminuido la poca que tenemos en la mayor parte del mundo. Nosotros en este momento, hoy, al estar acá, estamos en un lugar privilegiado, ¿sí? Porque hay lugares en el mundo en el que la gente no tiene agua, o las condiciones son más insalubres de las que, si es que nosotros consideramos que las de acá son algo insalubres, ¿no? Entonces estamos en una situación privilegiada, pero eso no pasa en todo el planeta. Los temas de deforestación y desertificación, la deforestación genera un círculo vicioso contrario a la utilización que hacemos para obtener energía.
porque precisamente los materiales que se liberan producto de estas sustancias que utilizamos para obtener energía, principalmente los combustibles fósiles, son tomados de manera feedback por retroalimentación por los vegetales, y curiosamente los vegetales están terminando, estamos deforestando. El único lugar abundante donde todavía existe vegetación es la selva amazónica, ¿no? Y la selva amazónica está disminuyendo cada vez más. Destrucción de especies animales y vegetales que también generan problemas. Muchos piensan y dicen, pero ¿qué problema hay en que algunas especies desaparezcan o algunas plantas lo hagan también? El problema es que la naturaleza ha sido diseñada de tal forma que cada una de las especies cumple una función en el planeta, y al habitar una de ellas se rompen los ciclos y las cadenas alimenticias y aumentan otras especies, disminuyendo otras. Es decir, se genera un trastorno a nivel de los ecosistemas que también repercute en nuestra salud, y es necesario conocerlo, ¿sí? Entonces, en las ciudades, ahora hablando específicamente de las ciudades, tenemos sustancias químicas y residuos peligrosos, ¿no? Nosotros estamos expuestos diariamente a miles de sustancias químicas, sin salir de nuestra casa. Uno de mis profesores me decía siempre, ¿no? Siempre creemos que la mayor cantidad de sustancias químicas están fuera de nuestro hogar, y a veces es falso. Utilizamos detergentes, utilizamos shampoos, utilizamos acondicionadores, utilizamos perfumes, utilizamos sustancias para lavar la ropa, utilizamos jabones, utilizamos ambientadores, porque ahora ya no nos gusta solamente que la casa esté limpia, sino que tenga olor a flores silvestres, ¿no? Utilizamos una serie de cosas de las que no nos estamos percatando, ¿no? El impacto que genera. Ya nos cansa la mano matar una mosca porque hay riesgo ergonómico, entonces mejor ahora utilizamos un insecticida, ¿no? Y para matar las ratas ya no utilizamos las ratoneras que antes solíamos usar, sino que ahora utilizamos también sustancias químicas, ¿no? Que no necesariamente todas se van a introducir a las ratas, sino que algunas pueden ir hacia otros puntos. Entonces, estamos rodeados de sustancias químicas y de residuos peligrosos. Nuestros propios residuos, producto de nuestra alimentación, de nuestra vestimenta. Estamos expuestos a insectos, a roedores y vectores, y por supuesto a condiciones de trabajo en el ambiente laboral. El trabajo. Nuestra casa y nuestro trabajo son prácticamente, sin haber hecho un cálculo muy científico, seguramente el 90% o más de nuestras vidas, ¿no? Nos levantamos, vamos al trabajo, convivimos en el trabajo, regresamos a nuestras casas y el poco tiempo restante lo pasamos en las calles, ¿no? ¿Sí? Y por ahí, dada la circunstancia de que nadie quiere estar en su casa y el trabajo estresa, pues aparecieron los megaplazas, para que la gente vaya y se entretenga un poco. Pero la mayor parte de nuestra vida la pasamos en el trabajo y en los ambientes laborales, ¿no es cierto? No creo que eso sea mentira. La salud ambiental está muy vinculada a los temas de contaminación. Los temas de contaminación, ¿sí?, no solamente son provocados por el hombre, como ustedes ya conocen, sino también tenemos contaminación natural. Y porque generalmente siempre achacamos más a los problemas de salud ambiental vinculados a contaminación, a los que son causados por las empresas, por las industrias, pero no solamente son de ese tipo los que tenemos. También tenemos contaminación que nosotros generamos individualmente, y también tenemos contaminación natural, ¿no? La contaminación que se genera por los volcanes, o algunas veces indirectamente cuando, por ejemplo, se está moviendo tierras. Al hacer una carretera, al remover el suelo, estamos liberando metales pesados, por ejemplo arsénico u otros que pueden existir, y esos metales están ingresando al ambiente, ¿no? O al removerlos estamos permitiendo que lleguen hacia los lugares que es más fácil que lleguen, pues al agua, y llegan hacia nosotros. Es decir, tenemos contaminación de diversa naturaleza, si es que hacemos una clasificación de acuerdo a su origen, ¿no? Ahora, las formas de materia y energía, ¿sí?, que están en contacto directo con los seres vivos o ambientes abióticos, pueden asimilar o transformar energía y generalmente crear una situación de estabilidad. Entonces, es importante, cuando no existe actividad, el cumplimiento de este esquema. Pero este esquema solamente se va a cumplir cuando haya un nivel de letargo dentro de la naturaleza de los seres vivos en el planeta.
porque nosotros estamos cambiando mucho. Yo le decía hace un momento, simplemente hacer una carretera, mover tierras, me libera materiales, y esos materiales ingresan al ambiente que están guardados, ¿no? O sacar los hidrocarburos, sacar el petróleo, todo el material que se retira para llegar hasta el lugar donde está el petróleo en el subsuelo, me libera sustancias. Y es por eso, de repente, si alguno de ustedes ha trabajado en una empresa de este tipo, se ha dado cuenta que hay medidas para regresar esos materiales liberados, al menos no al 100%, pero sí regresar gran parte de esos materiales hacia las zonas de retiro, para evitar la contaminación. Existen mecanismos para eso. Entonces, esta línea que normalmente nos da hacia la situación de estabilidad, pues siempre se está rompiendo por nuestra propia naturaleza del cambio. Siempre está modificándose y se seguirá modificando. Ahora, ¿en qué momento se produce la contaminación? La contaminación puede conceptualizarse de diversas formas, y esta de acá es una más de esas ideas. La acumulación de materia o energía en los sistemas, introducción de elementos extraños, ¿no? Extraños porque no estuvieron en determinado lugar por mucho tiempo y con ayuda del hombre o no, llegaron a ese lugar. Esa es una idea de contaminación. Es decir, la introducción de materiales extraños, distintos a los que naturalmente existían, y que generan acumulación de materia y energía en los ecosistemas. Es lo que se conoce como contaminación, ¿sí? Y esto normalmente se produce, ¿sí?, cuando se rebasa la capacidad de los sistemas para transformar las sustancias naturales o para asimilar o transformar o eliminar sustancias sintéticas. El medio ambiente tiene la capacidad, por ejemplo, tenemos una cáscara de plátanos. Plátanos han existido hace miles de años. Si una cáscara de plátanos, producto de la alimentación de un simio, se cae en el suelo, el medio ambiente tiene un tiempo para eliminarla, reabsorber, tomar esa celulosa y devolverla al medio ambiente. Pero si nosotros, en vez de eliminar un plátano, eliminamos 1000 o 2000 o 3000 en un solo lugar, ¿no? Obviamente la capacidad del sistema natural se ve rebasada, y eso va a generar una introducción y la acumulación de esa materia extraña en esa zona. A eso se refiere. Lo mismo cuando mucho más eliminamos sustancias sintéticas, ¿no? Botellas, plásticos o todo lo demás que exista, metabolitos de sustancias, ¿no? Mucho más difícil. Si las sustancias naturales es difícil transformarlas, definitivamente las sustancias sintéticas deben ser un poco más. Y especialmente estas sustancias sintéticas son las que son pasibles de gestionarse, ¿no? Estas deberían gestionarse. Las primeras también, pero especialmente estas deberían tener un sistema de gestión. Eso, por ejemplo, es algo que nosotros tenemos como una gran debilidad. Si hablamos de problemas sociales y si hablamos de la gestión que deberíamos tener nosotros, cada una de las personas que nos vamos enterando de estos temas, debería ser buscar que se gestione mejor los residuos, porque eso es pésimo, ¿sí? Estamos enojados, ¿no? Socialmente enojados con las empresas mineras, con las petroleras. Si aparece una gota de mercurio en el agua, le echamos la culpa a ellos, ¿no? Pero curiosamente yo les he mencionado, y lo he mencionado con experiencia porque he trabajado en alguna de esas empresas, en alguna de esas organizaciones se maneja bastante bien esto, pero no veo que pase lo mismo en mi barrio, o no veo que pase lo mismo en la ciudad. Por donde vamos encontramos basuras, vamos a las universidades, y ahora cada vez las universidades tienen mejor organizados sistemas de gestión de eliminación de sólidos. Pero cuando yo estudié hace 10 años atrás, no existía eso, y había un solo cilindro para todos, hace poco tiempo. Entonces, hay que convertirnos, como hablé en mi ponencia primera, en gestores del cambio, y no solamente en personas que tengan las ideas, los conocimientos, sino hay que hacer algunas cosas. Y ojalá esta conversación resulte en el origen de muchos corazones gestores. La contaminación puede ser de muchos tipos. Hay contaminación biológica, contaminación física, contaminación química, ¿sí? Tenemos bacterias, virus, hongos, protozoarios, que son elementos unicelulares. Algunos de los virus son considerados biológicamente no seres vivos. No estamos para dilucidar al respecto ni podernos discutir sobre este tema, pero son elementos químicos, no elementos, sino son componentes químicos presentes en el ambiente, algunos biológicos, otros no tanto, pero todos generan aspectos de contaminación, y los encontramos día a día. Los encontramos al tocar esta mesa, al sentarse en esta silla, darle la mano a una persona, al tomar el agua de repente que encontramos en la calle, o simplemente al respirar el polvo que pasa cuando los carros pasan a gran fuerza acá en la construcción del Mansiche.
Es decir, esto está en nuestro quehacer cotidiano y no podemos ignorarlo. También tenemos algunos elementos de tipo físico, ¿no? Como son el calor, las temperaturas, el ruido, las reacciones ionizantes, la vibración, ¿no? El ruido que está tan presente, excepto acá en este ambiente que generosamente no nos proporciona más ruido bueno que ahora mi conversación. En cualquier otra parte de la ciudad vamos a encontrar gran cantidad de ruido. Y el ruido es importante porque aún ya pasándolo un poquitito al lado ocupacional, en nuestro país las enfermedades inducidas por ruido, las sorderas por ruido siguen siendo la principal enfermedad ocupacional, ¿no? Han sobrepasado las neumoconiosis que tenían los mineros. Ahora, ¿por qué? Porque el ruido, especialmente en áreas pues, de operaciones industriales, es muy exigente, muy fuerte. Pero sin ira, imagínense ustedes suban a un vehículo, hay vehículos que están muy viejos, ¿no? Como los vehículos de transporte público, y de repente para nosotros que simplemente vamos de 5 cuadras, de una calle hasta 5 más adelante, no nos genera tanto problema. Pero imagínense las personas que están todo el día ahí, los choferes, los cobradores, que están expuestos a cantidades muy altas de ruido, ¿no? Definitivamente van a terminar sordos. Entonces, contaminación ruidosa, ¿no? No tenemos solamente contaminación de químicos, no es solamente contaminación de esto, sino también hay contaminación de ruido, radiaciones ionizantes, vibración, calor. Merece especial comentario esto, ¿no? Cada día veo más algunas cosas en afán de eliminar algunos materiales, por ejemplo los plásticos, ¿no? ¿Sí? Nos estamos preocupando bastante de los plásticos. Quizás no tanto por el hecho de que nos preocupe la naturaleza en sí, de que los plásticos estén mucho tiempo en el ambiente, sino porque ya nos hemos dado cuenta de que tienen un precio. Entonces las personas se están preocupando por ayudar a la reciclación y están juntando esto, pero cada vez veo niños involucrados en esto, por ejemplo, recogiendo y buscando en las basuras, ¿no? Si ustedes van a las 10 de la noche por cualquier ciudad como esta o en Lima, donde sea, van a encontrar niños, mujeres y sus hijos, hombres y sus hijos buscando en las basuras, a mano sin protección, botellas. Cuando en esas basuras, pues, habrán bacterias, virus, sangre, no sé, un montón de cosas. Tenemos que hacer algo para cambiar eso, ¿no? Y esas personas, en algún momento, porque estas enfermedades no van a manifestarse en este momento, sino de acá a unos 10 o 15 años, tendremos más VIH, tendremos más hepatitis B, que se transmite de esa manera, u otras enfermedades, ¿no? Por biocontaminados. Deberían preocuparnos ahora, porque van a generar problemas después, tanto a nivel individual como a nivel poblacional. ¿Sí? Cuando un contaminante químico entra al ambiente, su comportamiento en él dependerá en primer lugar de su naturaleza química, sus características físico-químicas, su cantidad y la frecuencia de las emisiones. Lo que les decía hace un momento, por ejemplo, un plástico, ¿no? Es diferente un plástico o una cáscara. Tenemos una cáscara. Algunas personas dicen que las cáscaras son biodegradables, son producto de seres vivos. Una cáscara de plátano está constituida por celulosa, ¿no? Pero al ser un compuesto químico y al depender de estos compuestos químicos de su naturaleza perfecta, la celulosa se degradará, ¿sí? Pero el problema es su cantidad. Si tenemos abundante cantidad de este químico, la naturaleza tiene sobrepasadas sus capacidades de retroalimentación y va a empezar a acumularse y va a generar focos infecciosos de parásitos, de insectos, de artrópodos y una serie de cosas más, ¿no? Y ya no se podrá manejar. Y si lo pasamos ya al caso de plásticos, por ejemplo, la cosa se hace más compleja. ¿Por qué? Porque los plásticos, adicionalmente de que la naturaleza tiene dificultad para retomarlos, reabsorber su presencia, ¿no? Quizá el término no es adecuado, su cantidad y la frecuencia con que las estamos emitiendo a la naturaleza es realmente alarmante, ¿no? Entonces, si seguimos a ese paso, como alguien escuché, lo mencionó en una conferencia hace unos meses atrás, pues nos vamos al colapso, ¿no? Algo tenemos que hacer, tenemos que modificar nuestras formas de vida, porque nuestro destino natural bajo el camino en el que estamos es el colapso. No hay otro camino. O cambiamos, o el planeta nos va a cambiar, ¿no? Porque va a colapsar y posiblemente pues, nosotros no tengamos un fin que sea el de novela mexicana. Miren, sin embargo, también influirán los factores característicos del ambiente que se trate, ¿no? Otros, ¿no? Temperaturas, pH, humedad, luz, calor, naturaleza de los organismos presentes en el medio, interacciones de estos con la sustancia, ¿no?
O sea, aspectos idiosincráticos del territorio. O sea, entran a tallar, miren, está el ser humano, están los componentes que nosotros eliminamos y por el otro lado está el mismo ambiente, porque cada ambiente es distinto. Es distinto estar acá que estar en Lima, ¿no? Por la temperatura, por la humedad, o de repente estar en Cajamarca, o de repente estar en Huaraz. Es diferente, ¿no? Y cada lugar tendrá sus propias características. Por lo tanto, las políticas de gestión, tanto de las organizaciones como de los territorios, no debe copiarse, sino que debe desarrollarse de forma individual, ¿no? Y cuando ustedes hagan esas políticas de esas gestiones integrales, ¿sí? Deben buscar precisamente individualizar sus organizaciones para que no sea una copia que muchas veces, por no decir siempre, no se va a adecuar a lo que tenemos. Importante. No siempre toda la contaminación es antropogénica, provocada por el hombre. Hay una parte, ¿no? Las sustancias químicas, miren, que se eliminan a nivel industrial, ¿sí? Como gases, como polvos, aquí, como dice Fuente, son eliminadas al ambiente. Muchas de esas caen al suelo, otras van al agua, y en el agua, ¿sí? Son tomadas por los seres vivos que forman parte. Recordemos que los océanos, ¿sí? Los ríos llegan siempre a los océanos, y los océanos tienen la mayor cantidad de espacio en nuestro planeta, y los seres vivos que existen en esta zona son la base de nuestros ecosistemas animales, porque al final terminan llegando hacia lo que son nuestros ecosistemas terrestres, ya llegan contaminados, ¿no? Entonces, un mal manejo de todo esto va a generar afectación del hombre, afectación de otros animales, afectación del ambiente mismo, ¿no? Entonces, todo es un círculo que debemos ir cerrando en cada punto de los que vayamos abriendo. Algo así. El hombre. Por lo que hemos dicho hace un momento, el hombre está expuesto, el ser humano está expuesto a una serie de componentes en la naturaleza, ambientales, que poco a poco, además de la exposición que tenemos, se han ido vinculando tanto con nosotros que forman parte. Seguramente, si a nosotros nos sacan una muestra de hueso, es probable que no solamente encuentren calcio, ¿no? Sino también un poco de plomo. Del plomo que estuvo como aditivo de los combustibles durante muchos años en nuestro país, ¿no? Ahora hay otro elemento que se está utilizando como aditivo, ¿sí? Hay otro que han dicho que no va a causar mucho daño y habrá que estudiarlo. ¿Alguien sabe cuál es? El manganeso, ¿no? O sea, ahora no estamos utilizando plomo, como manganeso. Está de aditivo en los combustibles. O sea, la gasolina que respiramos es manganeso, ¿no? Y esas sustancias poco a poco están entrando a formar parte de nuestras economías, de nuestra economía, y vamos a ver qué repercusiones tiene en el tiempo, ¿no? Ahí está el ambiente se comporta siempre como fuente, ¿sí? Y el ser humano está expuesto, ¿no? Nosotros, los seres humanos comunes y silvestres, como cualquier otro que está caminando por el mundo, estamos expuestos a estas cosas, y la salud termina siendo importante. En cada fotografía van a encontrar siempre la fuente de la que he tomado si la ven en otras ponencias, de la que he tomado las fotografías, porque no son fotografías de mi autoría, ¿sí? Entonces en la parte inferior está la fuente de donde se ha tomado cada uno, o las tablas, ¿ya? Lo van a encontrar también esos impresos, ¿sí? Es la contaminación ambiental de la que todos conocemos y formamos parte. Hay ciudades que son más, hay otras que son menos contaminadas, pero todas principalmente con productos químicos derivados de los combustibles fósiles que utilizamos, hidrocarburos, ¿no? Un problema importante, ¿sí? También hay otras sustancias que hemos ido introduciendo, incluso algunas para protegernos, ¿no? Como los mismos extintores, ¿no? Contienen CO2, contienen polvo químico, es decir, estamos rodeados de sustancias, y a veces nos hemos acostumbrado tanto a ellas, a veces hasta la ropa misma, que ya ni siquiera lo percibimos, ¿no? Sí, ahora está de moda ponernos gel en el cabello, ¿no? Utilizamos gel, ¿no? Y es una sustancia química, ¿no? También son sustancias químicas, ¿no? Múltiples formas. Y acá estas fotos que les he puesto, más que todo para resaltar una situación, ¿no? Si bien les decía hace un momento, nosotros al estar acá, por una situación que de repente filosóficamente es inexplicable, nosotros tenemos condiciones de vida mejor que, si bien habrá otros que tengan mejor que las nuestras, pero tenemos condiciones de vida mejor que otras personas que viven en otras latitudes del mundo, y ojalá nuestro carácter gestor sea tan trascendente
acá en el futuro que podamos lograr que eso cambie, ¿no? Porque hay personas que adicionalmente viven en condiciones muy precarias y distintas a las que nosotros tenemos. Ojalá esto pueda cambiar, ¿sí? Este esquema de acá, miren, más que todo para representar las dos formas más frecuentes de contaminación que nosotros tenemos, de la forma como llegan las sustancias a nuestro organismo. La más frecuente es la vía inhalatoria. El aire en este momento lo respiramos todos. Este aire no sabemos qué cosa tendrá. Seguramente es más limpio que el que está en las calles, pero en las calles vamos a respirar metales pesados, tierra, bacterias, huevos de parásitos, un montón de cosas, ¿no? Es la principal fuente de ingreso de sustancias, la vía inhalatoria. También tenemos en segundo lugar la vía digestiva, ¿no? A través de las sustancias que consumimos. Bien es sabido por ustedes seguramente que esta cuestión de los transgénicos ha generado un movimiento mundial de ciertas organizaciones en contra de ellos, otras a favor. En el Perú todavía están postergados, pero eso es relativo. Eso es relativo. Al menos no tenemos la garantía de que muchas de las sustancias ya procesadas que nosotros consumimos también contengan transgénicos. Porque nosotros importamos galletas, importamos una serie de comestibles. ¿Y qué nos garantiza, por ejemplo, que esas galletas no tengan trigo transgénico o maíz transgénico? No lo sabemos a ciencia cierta, no tenemos la seguridad porque no tenemos instituciones sólidas que eso supervisen. Una segunda vía es la vía digestiva, ¿no? Tenemos otras, la vía cutánea, la transcutánea. Vamos a ir viendo algunas de repente más adelante. Los hospitales, hace un momento conversaba con un participante acá del evento. Los hospitales son lugares altamente contaminados. Llegar a un hospital, mirándolo desde otro punto de vista, genera un riesgo de muerte más alto que viajar en un avión. ¿Sabían eso? ¿No? Viajar en un avión tiene un riesgo de muerte 350 veces menos que ingresar a un hospital enfermo. O sea, que un sano suba a un avión tiene 350 veces más asegurada su vida que ir enfermo a un hospital. Y es un estudio de hospitales norteamericanos y canadienses. Habría que estudiarlos en el Perú, ¿no? Para ver si de repente es mejor o es peor. Sí, es que los hospitales en primer lugar son altamente contaminados. Son altamente contaminados. Si hay un lugar donde vamos a encontrar altos niveles de contaminación, son los hospitales. Son los hospitales, ¿no? Se utilizan sustancias químicas. Hay el riesgo biológico más alto está en los hospitales, ¿no? Porque ahí vamos a encontrar todos los virus y todas las bacterias, pues, que causan enfermedades, producto de las personas que están recuperándose o están enfermas hospitalizadas. Vamos a encontrar riesgos disergonómicos. Los hospitales son altamente peligrosos, ¿sí? Los laboratorios también, que vinculados, no necesariamente solo los hospitales, sino también para implementar procesos de la industria, descubrimiento de materiales, o cuestiones relacionadas a la salud, laboratorios clínicos, otros también son lugares altamente contaminados, ¿no? Introducen elementos o sustancias nuevas al ambiente y ni qué decir de las personas que trabajan ahí, ¿no? Entonces, unas fotografías alusivas para pensar un poco. Bueno, acá algunos contaminantes del ambiente: el monóxido de carbono liberado de la combustión de los combustibles fósiles, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el ozono, los hidrocarburos, ¿no? Algunas partículas, el plomo, ¿no? Que les decía, en los combustibles, y hay otros más, evidentemente, en sus formas físicas y la forma como llegan a nuestros sistemas. Bueno, y una cosa que nos preocupa bastante es seguramente qué le va a pasar a las futuras generaciones que están tan expuestas a estos problemas, ¿no? Porque eso es cierto. Las futuras generaciones, nuestros hijos, ¿no? Están muy cercanamente a los riesgos que pueden desencadenar la exposición a estas noxas. Entonces vamos a ver algo de eso. Efectos en el ser humano producidos por productos químicos. Evidentemente hay muchos, y de esto es una situación curiosa porque cada vez hay más sustancias químicas, ¿no?
O sea, hay algunas que aún no las estudiamos. Hay muchas cosas en este momento que aún no conocemos a ciencia cierta. No las conocemos. ¿Sí? Por eso es que un prestigioso profesor de la Universidad de Harvard, una de las mejores universidades de medicina, de escuelas de medicina del mundo, decía, ¿no? Estoy casi seguro y convencido de que el 100% de las cosas que estamos enseñando en este momento, en el futuro va a demostrarse claramente que el 50% están mal, ¿no? Y el 25% restante son supuestos. Y tal vez el 25% que queda era cierto, pero ya cambió. Algo así, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con lo que tenemos a la mano. Las sustancias químicas cada día ingresan más a nuestra realidad. Conocemos poco de ellas. A veces cuando ya conocemos las retiramos, pero al mismo tiempo va ingresando nuevas sustancias, ¿no? O nuevos factores, ¿no? Como ha sido el ingreso de la radiología, el ingreso de los medicamentos, ¿no? El ingreso de las cosas que utilizamos para mejorar nuestra calidad de vida. Les mencionaba hace un momento el uso de los talatos para hacer mucho más flexibles los plásticos, ¿no? Qué maravilla, los plásticos para hacerlos flexibles, ¿no? Introducimos el talato. El problema de los derivados del ácido tálico es que los derivados del ácido tálico no se fijan con enlaces covalentes a las moléculas del plástico, sino que quedan como una sustancia adicional susceptible de ser liberada. Y es por eso que al tomar contacto con el ser humano, ingresan al ser humano y pasan a formar parte de nuestra economía y son metabolizados en el hígado. Y aunque no se ha hecho experimentos en seres humanos por cuestiones éticas de investigación, se ha demostrado ya en ratones o en animales de bioterio que causa cáncer, ¿no? Muchas de las sustancias químicas están relacionadas con cáncer ambiental, muchas, ¿sí? Entonces, cuidado. Los efectos que se producen en los seres humanos pueden ser de dos tipos. Hay efectos agudos, que son aquellos de rápida aparición, generalmente en las primeras 24 horas, producidas por una sola dosis o por corta exposición a una sustancia. Esto se ve principalmente en factores biológicos, ¿no? ¿Sí? Nos vamos a un restaurante que de repente no tiene todas las especificaciones que debió cumplir y al día siguiente estamos enfermos, tenemos dolor abdominal, estamos deshidratados y abreviamos algunos síntomas, ¿no? Producto precisamente de esos efectos agudos, ¿no? O también por exposición, por ejemplo, a sustancias químicas. Ustedes se pueden exponer al terocal. ¿Terocal qué tiene? Tiene tolueno, ¿no? Entonces la exposición aguda del tolueno, ¿quién se ha expuesto al terocal? ¿No? Da dolor de cabeza, da náuseas, ¿no? Las personas que no están frecuentemente expuestas, porque también hay efectos crónicos. Y las personas que trabajan con el terocal, ¿sí? Ya no sienten estos efectos agudos, pero evidentemente van a tener o desarrollar enfermedades crónicas, generalmente de tipo neurológico, vinculadas a eso, si no están adecuadamente protegidas. Pero si nosotros nos exponemos a estas sustancias de manera aguda, nos estamos al lado de alguien que está utilizándolo, inmediatamente vamos a tener un dolor tremendo de cabeza, el corazón nos va a latir más rápido, taquicardias, ¿no? Vamos a empezar a sudar frío, náuseas, vamos a terminar como en un estado de posembriaguez. Mal. Esos son efectos agudos, ¿no? Muchas veces los subestimamos. Acá hay algunos ejemplos, ¿no? Irritación de la piel, muy frecuente en temas laborales, ¿no? En temas laborales, las dermatitis ocupacionales producidas por sustancias químicas que utilizan los trabajadores en sus actividades generan irritación de piel y mucosas. Hay efectos en el sistema nervioso, por ejemplo, excitación, por ejemplo, parestesias. Las parestesias son el hormigueo, alguna vez de repente lo han sentido, ¿no? Han tenido una sustancia fuerte y les empieza a hormiguear la cara, son parestesias, ¿no? En algunos casos puede producir coma, ¿no? Como es el caso de exposiciones no tan prolongadas a monóxido de carbono, que si no se resuelven inmediatamente, no se revierten, puede producir la muerte, ¿no? Hay efectos cardiovasculares, como les decía, el corazón late más lento, bradicardia, late más rápido, taquicardia, sube la presión arterial, se llama hipertensión, etcétera, ¿no? Son efectos agudos, ¿no? Puede haber depresión respiratoria, puede haber taquimia, significa respirar rápido, ¿no? Producto de algunas sustancias, especialmente en personas que son sensibilizadas, por ejemplo, que tienen asma, ¿no? Que tienen problemas alérgicos, efectos gastrointestinales, efectos renales, ¿no? Etcétera. Puede haber una serie de efectos vinculados a eso, ¿no? Estas son dermatitis, ¿no? Bueno, la foto creo que exagera un poco la coloración roja que hay acá, producto de utilizar detergentes en personas previamente sensibilizadas. Detergentes son sustancias químicas, ¿sí? Esto es producto de una quemadura química, no se pueden ver bien en las ampollas, en estas zonas, en trabajadores expuestos a esas sustancias,
¿no? Estas son quemaduras químicas también, no son quemaduras por fuego, ¿sí? Quemaduras de primer y segundo grado con afectación del epidermis, tejido celular subcutáneo en estas zonas, miren, ¿sí? Esto es ácido, por ácido sulfúrico, si no me equivoco, ¿sí? Lesiones ya de tipo micótico y de tipo infeccioso, por ejemplo, este es por UTA, una lesión de UTA, en personas que han trabajado en zonas donde existe leishmaniasis, ¿no? Que es el protozoario causante de la UTA. Y también esos son ejemplos agudos, ¿no? También hay efectos crónicos. Los efectos crónicos se observan a largo plazo y son los que menos nos preocupan y a los que generalmente les prestamos atención cuando estamos mal. Hay un dicho que dice así: el ser humano se dedica la mitad de su vida a destruirla y la segunda mitad a tratar de recuperarla, ¿no? Eso generalmente hacemos, ¿no? La primera mitad de nuestra vida no nos importa el frío, no nos importa el calor, no nos importa comer lo que podamos, comemos de todo, ¿no? A partir ya de la segunda mitad de nuestra vida nos empezamos a preocupar porque tenemos molestias, ¿no? Ya vamos al médico y nos dice tiene sobrepeso, tiene la presión alta y nos empezamos a limitar. Cuando hubiera sido ideal cuidarnos inicialmente, ¿no? O sea, tempranamente, ¿no? Y hacemos todo lo contrario. Es decir, nos preocupamos ya cuando vemos algunas manifestaciones de estos efectos crónicos, de cosas que ni siquiera pensamos que nos iban a causar daño. Los efectos crónicos son de largo plazo, se observan a largo plazo y son el resultado de varias exposiciones. Esta palabrita es muy importante en temas de salud ocupacional y ambiental, la exposición. La exposición, es decir, para que se produzca un accidente, una enfermedad ocupacional o una enfermedad vinculada a temas ambientales, tiene que haber esto, ¿no? Esto más que todo para cuestiones legales, para tratar de vincularlo a temas legales, ¿no? Tiene que haber exposición, es decir, no es posible que no haya habido exposición si es que se desarrolla algo de eso. Generalmente a cantidades pequeñas de la sustancia, repetidas por un tiempo prolongado, a menudo, pero no siempre irreversibles, ¿no? ¿Sí? Ahora, ahí tenemos, por ejemplo, lesiones a nivel de la lengua, producto de exposiciones a algunos colutorios. Obviamente ya han sido retirados del mercado. Cuando se empezaron a utilizar los colutorios, los enjuagues bucales, ¿sí? Muchos empezaron a causar este tipo de lesiones por su presencia de alcohol. Ahora cada vez vienen con menos alcohol, traen poco alcohol, ¿de acuerdo? Y estas son quemaduras, por ejemplo, de ese tipo, crónicas en personas usuarias de ese tipo de sustancias, ¿no? Alteraciones en la distribución del cabello por el uso también de ciertas sustancias a nivel de la cabeza, ¿sí? Hay efectos de largo plazo de tipo neurológico, cambios de conducta, acá bien importante, ¿no? Ahora tenemos una sociedad tan convulsionada. Prender las noticias es la mejor forma de deprimirse. Si ustedes se levantan en la mañana y dicen, hoy quiero ser feliz, no prendan el televisor. Porque si prenden el televisor, eso debe ser el día que dicen, hoy quiero estar triste, ¿no? Claro, porque ustedes prenden la noticia y dicen, no, accidente en la Panamericana Norte, ¿no? Violación en tal sitio, asesinato, madre mató a su hijo mató a su madre, cosas así, ¿no? Es de todos los días. Pero nadie se está poniendo a pensar que posiblemente la salud ambiental, la salud mental vinculada a la salud ambiental estén tan degradadas, posiblemente por exposiciones. Hay un estudio bien curioso, bien interesante, discúlpenme pero no me acuerdo el autor, es peruano, hecho en el Callao, que vincula a un grupo de jóvenes al estudiar, vincula el comportamiento agresivo de un grupo importante de jóvenes estudiantes de secundaria y de estas academias preuniversitarias antes de ingresar a la universidad, conductas agresivas, con su exposición por años prolongados al plomo, producto de las fundidoras de plomo existentes en esta zona, y comprueba que el riesgo, las características evaluadas por psicólogos y por psiquiatras clínicos era muy alto, iba avanzando, relacionada con el tiempo de exposición, relacionada con la cercanía a la fundición y con una serie de aspectos más. Es decir, mientras más cerca vivían y mientras más tiempo habían pasado cerca de estas fundidoras, eran más agresivos. Y la gente todavía se sigue preguntando por qué en el Callao, si uno entra, debe entrar despidiéndose de su ropa y de todo lo que lleva, ¿no? Y de repente haciendo el testamento porque es una zona muy difícil.
Y es precisamente por eso, ¿no? Y si se dan cuenta, tenemos sustancias químicas vinculadas a los comportamientos de las personas. Y hay muchas cosas que no conocemos. Entonces, cambios de conducta y afectación del sistema nervioso. Esas tendencias que ahora hemos adquirido cada vez tan inhumanas, dichas por alguien, porque quizás son muy humanas. Quizás son muy humanas, solo que son humanas producto de exposiciones, ¿no? Es como lo que yo siempre les decía a mis alumnos en la universidad, a mis alumnos de pregrado jovencitos, ¿no? Que me decían, alguien se acercó una vez y me hizo pensar mucho producto de esto. Se había peleado con la enamorada por algo que hizo cuando estaba borracho, ¿no? Y se acercaron los dos, no sé, creo que me vieron con perfil de doctor corazón o de consejero amoroso, y se acercaron a preguntarme, primero juntos y luego por separado, y motivaron una idea que la he mantenido hasta ahora y me hicieron descubrir algo que ahora siempre comento. El jovencito me decía, pero yo no tengo la culpa, doctor, porque he estado borracho. Me decía así, ¿no? Yo no tengo la culpa porque he estado bajo los efectos del alcohol, ni siquiera me acuerdo, ¿no? Y la jovencita me decía, eso para mí es lo de menos, ¿no? Culpable o no, ya no lo quiero, algo así. Entonces yo me puse a pensar sobre la culpabilidad de este joven. Claro, ¿no? O sea, dije, voy a pensar, o sea, ya él le dije, ¿sabes qué? Mira, tú no vas a regresar con esta jovencita. O sea, ya olvídate de eso. Pero yo me puse a pensar sobre su culpabilidad. Dije, ¿tendrá la culpa o no tendrá la culpa? Porque él decía, doctor, por último, no regreso con ella, pero yo quiero que quede claro que no tengo la culpa porque estuve borracho. Ya, perfecto. Entonces, analicemos la circunstancia. Estuvo borracho porque ingirió alcohol. El alcohol es una sustancia química, es una droga, ¿no? Cuando vamos a la denominación medicamentosa de las sustancias que generan trastorno de la conciencia, es una droga. En algunos países a las drogas que son ilegales le llaman estupefacientes, a las que son legales le llaman simplemente drogas o fármacos, ¿no? Entonces, es una droga, estuvo bajo el efecto de una droga. ¿Es culpable o no es culpable? Ya, quitemos los juicios de culpa. Lo cierto es que estuvo drogado. Y si estuvo drogado, de repente no es culpable de lo que pasó, pero es culpable por haberse drogado, ¿no? Entonces, hasta ahora sigo pensando qué le voy a decir, ya no lo voy a ver por suerte. Lo cierto es que nosotros estamos expuestos a muchas sustancias y a veces ni siquiera sabemos que esas sustancias, ya sea de forma aguda como el alcohol de este jovencito, o sustancias que estamos en contacto con ellas por mucho tiempo, nos generan comportamientos que a veces no los interpretamos como resultantes de eso. Este joven estaba drogado. Y si estaba drogado, si es culpable o no es culpable, lo de menos. Lo cierto es que estaba drogado, porque el alcohol es una droga. Lo ideal, si vamos a aspectos preventivos, es que no hubiera tomado. Es decir, que no se hubiera expuesto. Aparece esa palabra de la que yo les comenté hace un momento. Nosotros, nos estamos exponiendo a múltiples sustancias todos los días. ¿Por qué no pensar que estos comportamientos sociales tan aberrantes que estamos teniendo, hijos que matan a sus madres, madres que matan a los hijos, ¿no? Tantas violaciones, tantos absurdos, inhumanos por nosotros mismos llamados, no son respuesta a estas exposiciones? Estamos expuestos a plomo, estamos expuestos a una serie de cosas más. ¿Quién puede negar que la vida en las zonas campestres aún sigue siendo más tranquila, nuevamente entre comillas, más humana que la que a veces tenemos en zonas urbanas? En cambio, en zonas urbanas tenemos tantos problemas. Entonces, de repente, gestionar a nivel ya macro este tipo de cosas es más importante de lo que pensamos, ¿no? Gestionar estas sustancias químicas, exigir responsabilidad a las empresas para la eliminación de residuos, garantizar públicamente el manejo adecuado de residuos sólidos, evite que nuestras futuras generaciones, porque va a ser un poco difícil que la presente, puedan modificar estas respuestas y estos trastornos, cambios de conducta o estas culpabilidades que ahora nosotros hacemos, ¿no? Porque ahora simplemente declaramos culpables o no culpables, ¿no? Pero en realidad no estamos viendo que antes han estado expuestas por situaciones que nosotros como sociedad no hemos sabido controlar. A eso quise llegar con el ejemplo que les puse hace un momento. Generalmente los efectos crónicos son de tipo neurológico. Curioso, ¿no?
O sea, generan trastornos a nivel del cerebro, a nivel de las estructuras que forman parte del sistema nervioso. Y los trastornos neurológicos pueden manifestarse como trastornos de los movimientos, trastornos de la visión, de la audición, etc. Pero también como cambios de conducta. Importante. Pueden generar cambios de conducta. Ahora, aquí el ejemplo está la exposición a ciertas sustancias en específico, ¿no? Por ejemplo, la exposición a órganos fosforados, a carbamatos, que son sustancias que están presentes en insecticidas, en raticidas, en este tipo de cosas. Pero en general las sustancias químicas, por ejemplo el plomo, ¿no? El plomo, el mercurio, generan a larga efectos de tipo neurológico y cambios de conducta. Todos, porque afectan al sistema nervioso, ¿no? Aquí hay exposición a otras sustancias, por ejemplo las sustancias cloradas, ¿no? También lesiones del sistema nervioso central. Neuritis periférica también es afectación de los nervios, es decir, la mayoría, miren, piretroides, órganos fosforados, herbicidas, órganos mercuriales, ¿no? Los que contienen mercurio, los que contienen fósforo, los que contienen cloro, generan ese tipo de problemas, ¿sí? Y estamos expuestos a eso. Otro tema que también preocupa son las cuestiones reproductivas, ¿no? Se sabe que estas sustancias generan problemas reproductivos. Cada vez, de repente acá no hay ningún preocupado, quizás sí, o alguna preocupada, pero cada vez tenemos más problemas de esterilidad, de infertilidad. Algunas cosas están perfectamente comprobadas, ¿bien? Están comprobadas. Ahora, estudios poblacionales nosotros grandes no tenemos estudios poblacionales. Nuevamente, una sociedad, de la escuela de donde yo vengo, el desarrollo se hace a partir de la investigación. Si no se investiga, no se sale adelante. El que investiga, crea. El que investiga, modifica. El que investiga, mejora. Es cierto, nuestra sociedad no nos enseñó a investigar. Sí, son pocas las universidades que investigan. Pero ustedes, que son jóvenes, veo varias personas muy jóvenes, están llamados a ser investigadores. Y ahí tienen muchos temas de investigación. Los temas de salud, de seguridad médica son muy hermosos, muy amplios y están a la mano. Solo es cuestión de que adquieran el método, consigan los recursos, y ojo que recursos sí hay. El problema es que no hay investigadores, porque recursos sí hay. Es falso que no hay recursos para investigar. Eso es mentira. Sí hay recursos para investigar. Lo que pasa es que la gente no investiga en nuestro país. Y lo digo con seguridad de lo que hablo. Recursos sí hay, ¿no? En mi universidad, por ejemplo, se investiga bastante. Y adicionalmente hay muchos planes becarios. Todos los años hay becas sobrantes. Pero no porque la gente no se vaya, sino porque no nos alcanza, pues somos pocos, ¿no? Y siempre hay programas que sobran. Y en las otras universidades pienso que es igual, ¿no? Pero la gente a veces no se entera, prefiere otros aspectos de sus profesiones y muy poco la investigación. Entonces, investigar es importante. Hay muchas cosas acá para investigar. Los trastornos reproductivos relacionados con el dicloropropano, ¿sí? Se ha observado disminución de la fertilidad en algunas sustancias como el captán, el agente naranja, que también se utiliza como herbicida. Algunos efectos cutáneos a largo plazo, dermatitis de contacto, reacciones alérgicas. Muchas personas están con el acné cutáneo, no saben, dicen, ¿por qué me habrá salido el acné? Ya tengo 30 años, 40 años, sigo con acné, ¿no? Algunos contentos, uy, soy más joven. No. Es el problema de las dermatitis, ¿no? Las sustancias que utilizan, que a veces no son garantizadas, se las colocan en la piel, ¿no? Y al final, por obtener un beneficio, terminan haciéndose un daño, ¿no? Nuevamente, cuestiones ambientales. El mismo smog. Tantas cosas que contiene el smog. ¿Sí? Miren, la dermatitis de contacto relacionada con algunas sustancias, ¿no? Que ahí las pueden ver porque les han entregado el impreso. Reacciones fotoalérgicas, el cloracné, la porfiria cutánea, ¿sí? Efectos a nivel de uñas, por ejemplo, estas manchas, ¿no? que se generan, ¿sí? Estas leuconiquias, se llaman, ¿sí? Las famosas líneas de Nis, que se generan por efecto de acumulación tóxica de ciertas sustancias, principalmente con contenido arsénico, ¿no? Ya les decía, por ejemplo, el arsénico tiene un origen natural y también un origen antropogénico, está, ¿no? La línea de Nis. De repente no lo identificaron en las otras. Y algunas veces dicen, ¿qué escuchas? Eso es muy peruano, ¿no? me van a dar un regalo. Y no es exactamente un regalo, ya ha venido hace años con una dosis alta de arsénico. Igual, ¿no? Intoxicaciones por plomo, ¿no? Con estas lesiones gingivales.
lesiones a nivel de las encías, y así, formación de cataratas, atrofia nervio óptico. Punto, acá merece especial atención sin tratar de extenderme, pero sí, no puedo haber hablado de salud ambiental sin haberles mencionado los efectos de la radiación solar, ¿no? La radiación solar, que también es un problema de tipo ocupacional. ¿Por qué? Porque si están trabajando, si están trabajando en un lugar expuesto al sol, nosotros tenemos muchos agroindustriales, cosechadores de productos, tienen que estar adecuadamente protegidos para las cuestiones de radiación solar. La radiación solar tiene radiación ultravioleta y la radiación ultravioleta está relacionada con varias cosas. En primer lugar, lo que más le asusta a la gente es el cáncer de piel. En segundo lugar, todas las afecciones oculares, esas famosas carnosidades que encontramos en los ojos, que son los pterigios, o las cataratas, ¿no? Que son afectaciones de una estructura que se llama cristalino en el ojo, son producto de la radiación solar, ¿no? Los epinguéculas, irritación, alergias en los ojos, esos ojos rojos que han visto en algunas personas, o amarronados, no sé si alguna vez han visto personas de la sierra que viven en altura, unos ojos amarronados. Y uno dice, pero ¿qué será esto? Están enfermos, están anémicos. No, no es anemia, no tiene nada que ver con eso de la radiación solar. Entonces ya, por ejemplo, algunos municipios, en algunos lugares, por ejemplo en Arequipa, hay algunas ordenanzas municipales para que los trabajadores que trabajan en cultivos en esas zonas utilicen sombreros de ala caída, ¿no? Esos sombreritos como el que usa don Ramón, ¿no? En el Chavo, esos son muy buenos para la radiación solar. Muy, muy buenos. Y contrariamente a lo que la mayor parte de gente ha creído, la ropa que debería utilizar esas personas, ¿de qué color es? ¿Clara o oscura? Oscura. No debería ser clara. Y hay estudios, hay un estudio bien interesante que ha hecho en el Perú una dermatóloga de la Universidad Cayetano Heredia, la doctora Puel, Lucy Puel, donde demuestra que la cantidad de radiación, ¿sí?, que llega al organismo, a la piel, producto de utilizar ropa clara, ropa oscura, es mucho mayor en el caso de ropa clara que ropa oscura. O sea, es mentira eso de que debo vestirme como fluorescente. No, eso es falso, ¿no? Debemos utilizar sombreros de ala caída que protejan no solamente la cara, sino también la parte posterior de la nuca, del pabellón auricular. Debemos utilizar lentes, pero lentes que tengan la garantía de la protección ultravioleta. Ojo, acá hay otro detalle. Compren lentes que sean de un lugar adecuado. ¿Por qué? Porque el lente oscuro protege de la radiación luminosa. Es decir, yo con un buen lente oscuro puedo mirarlo a sol y reírme de él, ¿sí? Pero la radiación ultravioleta sigue pasando. Pasa igual. Y eso me genera un problema adicional. Si voy a comprar un lente de mala calidad, mejor antes sin lentes. Porque la propia naturaleza me hace cerrar los ojos o me hace hacer esto. Mi propia naturaleza. Pero si yo compro un lente oscuro de mala calidad, puedo mirar el sol, pero también ingresa la luz, la radiación ultravioleta. O sea, al final termina peor. Entonces, la indicación es un sombrerito bueno, unos lentes que eviten el ingreso de radiación ultravioleta, ropa oscura y, por supuesto, los protectores solares, ¿no? Y esa es la manera como más simplemente deberíamos proteger a los trabajadores que hacen el trabajo con exposición al sol. Esa es la forma. Hay más comentarios que hacer. En algún momento, de repente, podemos hacerlo. Entonces, miren, eso es una cuestión ambiental. No podía pasarla por ahí. Hay efectos también a nivel de los pulmones, a nivel de las defensas, ¿no? El sistema inmunológico. ¿Por qué mis hijos viven tan enfermos? La gente, ¿no? Antes yo he sido muy sano, no me he enfermado, ahora viven enfermos los niños. Por supuesto, ¿cómo no van a estar enfermos? Pues, si estamos en contacto con una serie de sustancias. Cojan una bolsita de chisitos y vean cuántas sustancias tienen, ¿no? Hace 40 años atrás, ¿sí?, les hacían pues de comer simplemente maíz, ¿no? Ahora en ese maíz lo han transformado, porque hay maíz, ¿no? Pero le han puesto muchas sustancias químicas. Comer uno o dos no hará mal, ¿no? Pero comer mucho seguramente me va a generar problemas. Tantas sustancias introducidas en el organismo van a generar problemas. Tengan cuidado, ¿no? Lesiones a nivel del hígado, ¿sí? Algunos efectos a largo plazo preocupantes. El cáncer es el principal, ¿no? Con alguno de ustedes, no sé, creo que tuve en algún momento la oportunidad, en algún momento previo, de conversar
Este año, a propósito del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la OIT sacó un comunicado. Todos los años lo saca, eso fue en abril, el 28 de abril de 2013. Sacó un comunicado oficial acerca de su preocupación anual. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, siempre saca una preocupación anual. El año pasado sacó una, este año sacó otra. Y este año sacan una preocupación orientada hacia la gran cantidad de cáncer ocupacional. O sea, un gran número de personas, trabajadores en el mundo, que la OIT ha podido estudiar, están afectados de cáncer. Y por sus estudios, metaanálisis, estudios científicos muy rigurosos, ¿sí?, se ha concluido que son cánceres debidos a exposiciones ocupacionales. El cáncer está por todo sitio, ¿sí? Cáncer debido a asbesto o amianto, cáncer debido al arsénico puede ocasionar cáncer, ¿no?, laboral, cáncer debido a un sinnúmero de sustancias. Los talatos, les decía hace un momento, pueden ocasionar cáncer, ¿no? El cáncer es una de las primeras preocupaciones, y si ustedes van acá al IREN o van en Lima al INEM, van a encontrar que en los últimos años ha aumentado el cáncer de una manera realmente abrumadora. Cada vez hay más cáncer en el país, y seguramente en el resto del mundo también. ¿Por qué no pensar en las exposiciones ambientales y ocupacionales que tenemos? Cuidado, ¿no? Cuidado con eso. Mutagénicos, es decir, efectos de mutación, cambios celulares, orgánicos y malformaciones. A esto hace alusión. Teratogénico, el término terato significa monstruo, pero no debemos entenderlo como monstruos, sino más bien como malformaciones, ¿no? Malformaciones congénitas generadas producto de las sustancias químicas a las que nos exponemos, ¿no? Algunos medicamentos, el tabaco es una sustancia ambiental, ¿no? Genera, ya es bien sabido, el cáncer de pulmón, ¿no? También vinculado a estas cuestiones. Y recordar esto, hay que recuerde como parte final de la conversación, que todos los productos químicos pueden ser tóxicos y causar daño. Así es que hay que tratar de leer un poco más. Utilicemos el internet no tanto para estarnos mandando mensajes en Facebook o para estar publicando la última foto que nos tomamos en la playa o cuando fuimos a Huanchaco. Utilicemos el internet para buscar la historia de repente de alguna sustancia química que encontramos, ¿no? O sea, canalicemos el uso de esa tecnología a aspectos más productivos, ¿no? Y si ya les queda tiempo, pues hagan otras cosas, ¿no? Esas sustancias químicas que diariamente utilizamos, la crema de afeitar, las colonias, los champúes, no sé, los mismos alimentos, pues búsquenlos en internet. Lo que ahí dice etil, etilsódico, el nombre que tenga, esos nombres químicos tan complicados, búsquenlos. Y si les genera duda, pregunten. Porque si nosotros no nos preocupamos por nuestra propia salud, por la salud de nuestros hijos, de nuestras familias, un poco más difícil que alguien lo haga, ¿sí? Más o menos así. Y esto mismo, apliquémoslo al trabajo. Las sustancias químicas que reconozcamos en el trabajo, preguntemos a los encargados de los servicios de seguridad y salud ocupacional. Si es que no hay servicios, nosotros mismos hagamos una búsqueda, y si encontramos por ahí que algunas sustancias no son las adecuadas, comuniquémoslo a nuestros empleadores. De repente el empleador es responsable, pero tampoco conoce. Comuniquémoslo para crear un sistema de gestión que permita minimizar los daños producto de la exposición a estas sustancias. Hagamos algo que pueda estar enfocado en este sentido. Muy bien. Eso era todo lo que tenía que comentarles con respecto a salud ambiental y a lo importante que es integrar los temas de salud ambiental a los temas de salud ocupacional y hacer una política integrada de gestión. Hay muchas cosas más que me hubiera gustado conversar, mucho más. Hay mucho que hablar, incluso específicamente de la estandarización 14001, ISO 14001 sobre protección ambiental, pero he tratado de comunicar lo más importante. Espero que haya sido entendible, espero que producto de esta conversación saquemos algunas cosas que puedan pragmatizarse en sus vidas y como sociedad. Les agradezco mucho por la deferencia de su atención. Si tienen alguna pregunta, encantado de poder darles mis comentarios. Tenemos 5 minutos para alguna pregunta, por favor. Alguna pregunta relacionada con el tema. Muy bien. Una brillante exposición para la brillante cátedra del profesor Augusto Novoa.